Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlos. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó las músicas y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que este hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos haciendo este camino juntos, que es el camino de la Cuaresma, en un marco tan particular como es el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Es un tiempo especial, un tiempo fuerte, un tiempo donde en realidad Dios quiere reconciliarnos con Él. Lo escuchábamos en la segunda lectura, esa afirmación fuerte, llamativa, Pablo que se dirige a la comunidad cristiana y que les dice: despiértense, déjense reconciliar con Dios, déjense reconciliar por Dios. Es como que la comunidad ofrecía alguna especie de obstáculo a esa bondad y esa misericordia de Dios. Quería reconciliar a todos los hombres con Él y a todos los hombres entre sí. Hoy podríamos decirlo con el eco del tiempo del jubileo: déjense amar con amor de misericordia. No pongan resistencia. Dios nos ama con amor de misericordia. Déjense, por tanto, amar por Dios. No opongamos resistencia. Abramos el corazón y que Dios nos manifieste su amor de misericordia amándonos. Incluso en ese mismo texto de Pablo, Pablo pone de manifiesto lo que ha significado para Dios manifestarnos su amor de misericordia. ¿Y qué le ha significado a Dios manifestarnos su amor de misericordia? Le ha significado ni más ni menos, y esta es la palabra, la expresión de San Pablo, que hizo que Jesús se hiciera pecado para poder reconciliar a los hombres consigo y a los hombres con Dios. El precio de la reconciliación que Dios nos ofrece es el amor extremo manifestado en Jesús. Este es el precio. Pablo lo dice en otra carta y con otra expresión fantástica, magnífica. Me amó y se entregó por mí. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma, en el año de la misericordia, tenemos que aflojarnos y dejarnos amar por Dios con amor de misericordia. Déjense reconciliar por Dios. Que estas palabras resuenen en este día de modo muy particular, porque en este día y en este cuarto domingo de Cuaresma es un domingo donde el gran tema de reflexión es la reconciliación. Es la reconciliación. La oración que hicimos al inicio, la oración colecta, hacía referencia de la gracia de la reconciliación, la palabra de Dios y el transcurso de toda la Eucaristía nos habla sobre eso. Déjense reconciliar por Dios. Ahora bien, yo diría que para dejarnos reconciliar por Dios, tenemos que conocer un poco más a Dios. Y en esto todos somos aprendices. Dios no deja de sorprendernos. Aunque tengamos 80, 90, 100 años, Dios siempre tiene algo para enseñarnos. Siempre tenemos un paso más que dar. A veces puede pasarnos que decimos: pucha, yo tantos años trabajando, tantos años en la comunidad cristiana,
mirá si yo no lo voy a saber. Y Dios siempre nos sorprende con una novedad. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo regalado por Dios para conocerlo un poquito más. Y para que el Espíritu diga en nuestro corazón algunas cosas más de Dios, del cual quizás nosotros somos en cierta medida analfabetos. De hecho, ayudándonos por el texto de la parábola del hijo pródigo, podemos decir lo siguiente: los dos hijos eran hijos de su padre. De hecho, tendrían que haberlo conocido. Pero habiendo leído la palabra, tenemos que decir que los dos hijos eran grandes analfabetos de lo que significaba su padre. No lo conocían, por más que vivían con él, no lo conocían. Y no conocían esa cosa tan maravillosa de Dios que resalta en la escena de la palabra de Dios, de la parábola del hijo pródigo, como es el corazón misericordioso de Dios. Nosotros podemos estar como metidos y de alguna manera sufrir alguna especie de amnesia respecto de quién es Dios para nuestra vida. Siempre Dios es alguien por conocer. Siempre es más lo que no conocemos de Dios que lo que entendemos que conocemos de Él. E insisto, la Cuaresma es el tiempo propicio, diría Pablo, es el tiempo de la salvación, es el tiempo para conocer más de cerca el corazón de Dios, el carozo del corazón de Dios, que como queda bien reflejado en la palabra de Dios, no es sino un corazón misericordioso. ¿Cómo Dios ama a la humanidad? Está pintado en esta escena. ¿Cómo Dios ama al pecador? Está pintado en esta escena. ¿Cómo Dios ama a aquel que supuestamente está todo el día con el Padre, como es en el caso del hijo mayor, que se cree que lo conoce y se cree con derecho frente al Padre? Dios se manifiesta así, rico en misericordia, como lo diría Pablo en otra expresión también para mi gusto estupenda, viendo su propio proceso. Jesucristo ha puesto en mí toda su paciencia. La palabra en griego es la misma. Jesucristo puso en mí toda su misericordia. Y entender que Dios es un Dios misericordioso, que es un Dios, permítanme la expresión, desproporcionado, que es un Dios transgresor. Si lo llegamos a entender, y con la gracia de Dios lo llegamos como a incorporar nuestra vida, la comunidad cristiana, nuestra vida, puede brindarle a la sociedad un mensaje estupendo. Les decía, Dios es desproporcionado. Nos quedamos un poco en la escena de la parábola. El Papa está enamorado de la parábola porque el Papa dice, la parábola esta es el corazón del Evangelio cuando habla del año de la misericordia. Es un Dios desproporcionado y es un Dios que transgrede una ley que los hombres tenemos inscrita en nuestro corazón.
¿Y cuál es la ley metida en nuestro corazón? Me hacen un mal, yo le hago mal. Me hacen un bien, a veces también le hago mal. Me hacen un bien, le hago un bien. Díganme si esto no ha pasado por nuestro corazón. Este que me hizo un mal, me las va a pagar. Y a veces incluso alguien que hizo un bien, también, injustamente, le pagamos con mal. Bueno, incluso en esto podemos encontrar siempre una artillería de argumentación para justificarnos en esto, ¿no? Incluso podemos encontrar argumentos hasta en Internet para justificar esto. Pero Dios rompe esta ley. Rompe. ¿Y cuál es la ley que establece? El hijo menor se portó mal. ¿Y ahora cómo le devolvió? Se sacó el cinto, lo agarró a cintazos, con la cañita, le pegó en la cola. No, sufría porque no estaba, porque estaba muerto en realidad. Y cuando volvió, ahí se da esa especie de desproporción que pone a todos en una situación de incomprensión. Hasta los sirvientes no sabían qué sucedía. Lo sale a abrazar. Sintió compasión, dice la palabra. Lo abrazó, le devolvió su dignidad, le puso el anillo, lo calzó, le puso la túnica y mató el mejor novillo que tenía. Esta es la desproporción. Esta es la desproporción. Él no le pagó con mal a aquel que le hizo un mal. Incluso en la segunda escena, que es la escena del hijo mayor, la escena queda abierta. Es un final abierto. La desproporción molestó al supuestamente bueno, que quedó al desnudo, que no era tan bueno. Molestó. ¿Y el padre qué hizo? Le dijo, bueno, hacé la tuya, ya está, ya hablaremos. No, hizo lo mismo que hizo con el hijo menor. Lo fue a buscar. Lo trató de convencer. Quizá la diferencia entre un hijo y otro es que uno era más sencillo y más humilde. Tenía más facilidad para arrodillarse. El otro parece que tenía un clavo en la rodilla y no se arrodillaba con tanta facilidad. Al contrario, se ponía plataformas en los zapatos para sentirse más arriba que el resto. Pero el final quedó abierto. No se sabe si el hijo mayor aceptó esta desproporción del padre. Y en ese, muchas veces también nosotros nos sentimos reflejados, de que no aceptamos que Dios sea tan bueno con nosotros y a veces Dios sea tan bueno con otros. Esta desproporción, esta transgresión de Dios. Ahora,
y no me quiero extender, esta desproporción, esta nueva ley que instaura el Padre, que es la ley de la misericordia, que la vivió Jesús en la cruz. En la cruz Jesús no devolvió insulto por insulto. Jesús en la cruz, angustiado por el espectáculo que se estaba dando, les dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Otra vez aparece la desproporción. Ahora, esta desproporción, este perdón al que me hace mal, es algo propio del Evangelio. Es algo propio del Evangelio. No podemos recortar el Evangelio. Lean el capítulo 5, el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y está muy bien reflejado. Les pido, amen a sus enemigos. Perdonen a los que los ofenden. Y al que le quita una túnica, denle 2. Y Jesús le dice, porque en realidad, si ustedes tratan bien a sus amigos, ¿qué tiene de particular? Eso lo hace cualquiera. Y si ustedes perdonan a aquellos que les son cercanos, ¿qué tienen de particular? Corazón del Evangelio, año de la misericordia. Esta es la gran, digamos, realidad que nos entrega la palabra en este fin de semana. Si mordemos esto, somos parte del banquete. Si mordemos esto, llegamos a la tierra prometida, lo que relataba la primera lectura. Esto no se puede. Solamente Dios nos habilita para poder hacerlo. Nos habilita para poder hacerlo. Por eso, el año de la misericordia, el lema es misericordiosos como el Padre. Misericordiosos como el Padre. No misericordiosos como me salga o como me parece o como lo siento. O si este no me hizo tanto, bueno, yo voy a perdonar. No. Sin aditivos. Misericordiosos como el Padre. La nobleza de Dios y la nobleza del cristiano está en esa capacidad de perdonar al que lo ofende. Cuando el cristiano toca la madurez de su vida cristiana, no la toca si viene a misa todos los días, si comulga cada 15 minutos, si se confiesa cada día por medio. En todo caso, estos son ayudas, pero se pone de manifiesto cuando situaciones puntuales, circunstancias en las cuales la vida nos enfrenta, nosotros somos capaces de perdonar al que nos hizo mal, a tratar con amor de amigo aquel que pudo ser o es mi enemigo. Ojalá que los cristianos
nos distingamos por esto. Las comunidades cristianas se destaquen por esto. Porque les aseguro que fundamos una sociedad distinta. Somos gérmenes de una sociedad distinta. No de una sociedad enferma, donde solamente busca la justicia, que hay que buscarla, pero en oportunidades busca la justicia fundamentalmente para vengarse del otro. Nos encomendamos al Señor para que nos continúe hablando el corazón a cada uno de nosotros y para que nos ayude en este tiempo de Cuaresma y en este año de la misericordia a seguir conociéndolo a Dios, dejándonos admirar por este Dios misericordioso que nos ama y para ser misericordioso como el Padre. Que así sea.